Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, donde vamos a celebrar la tercera sesión del Open Lab del Centro de Innovación en Economía Circular del Ayuntamiento de Madrid. Pues daros la bienvenida a la escuela. En nombre del director, que es Óscar García Suárez, que no ha podido asistir hoy porque tenía otro compromiso, me ha pedido que abriera la sesión. Yo soy Ruth Carrasco, adjunta a la Dirección para Objetivos de Desarrollo Sostenible de esta casa. Y bueno, pues también me conocéis algunos porque ya me habéis visto en varias sesiones del CIEC como parte del equipo también. Y bueno, pues deciros también que esta conferencia se enmarca dentro del programa que tenemos en la escuela de difusión de los ODS, ¿no? Y de la Agenda 2030. Este mes estamos celebrando el ODS 9, Industria, Innovación e Infraestructura. Y bueno, pues la charla que va a dar después David Escolano pues se enmarca perfectamente en esa temática. Así que nada, sin más dilación, le voy a dejar la palabra a una catedrática de esta escuela, ingeniera María Luisa Martínez Muneta, que os va a presentar el CIEC y las comunidades ELISA con las que trabajamos. Muchas gracias, Ruth. Pues muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a todos. Y os vamos a hablar de lo que es la idea del CIEC y cómo las comunidades ELISA de esta universidad también están implicadas en su funcionamiento y desarrollo. El CIEC es el Centro de Innovación en Economía Circular de Madrid y está pues promovido por el Ayuntamiento y en concreto por Cristina y David Bustos, ¿no? Que no está, pero que son las almas mater, y también colaboran desde Barrabés, la empresa SACIR y la UPM con un grupo de profesores, y en concreto con las comunidades ELISA, que es un conjunto de profesores, estudiantes y PAS que están dirigidos y enfocados en un ODS, en una misión, y en esta concreto es una misión que engloba la economía circular. Bueno, el CIEC es un nuevo centro y queremos también con esta serie de charlas impulsar, darle difusión y colaborar a la idea de que la economía circular está aquí, es cercana y además todos podemos participar en ella. Y lo podemos hacer desde diferentes facetas y puntos de vista. El CIEC está situado físicamente en Vicálvaro, el edificio existe, está ahí y nos falta pues realmente acomodar un poco los espacios para colocar una serie de maquinaria y un poco ya de mobiliario. Así que esperamos que podáis venir en enero, ¿no? Ya a visitarlo e incluso que podamos celebrar estas charlas ahí directamente. Bueno, el CIEC tiene como dos grandes bloques, un lote o un contrato o que va a impulsar la innovación, apoyando startups, acelerándolas, ¿no? Y permitiéndolas que productos circulares puedan entrar en el mercado. Y esto lo va a hacer a través de una serie de programas de formación, de aceleración y de circularización, también con empresas que ya que existen, que ya tienen sus productos creados, pero que necesitan mejorar o que desean hacerlo con un enfoque circular. La otra pata del CIEC es un Fab Lab. Un Fab Lab, ya sabéis lo que es casi todos, es un taller de fabricación digital abierto al público y es muy importante porque ahí se va a generar conocimiento compartido en economía circular. Vamos a poder trabajar con tecnologías abiertas y por lo tanto muy accesibles. Va a ser un espacio de compartición donde cualquier ciudadano, y probablemente los más cercanos serán los ciudadanos de Vicálvaro, podrán participar en una serie de programas como los que tenemos aquí, ¿no? Va a haber unos programas dirigidos a niños, ¿no? A promoción del STEM con una serie de talleres. También vamos a tener programas ya más para adolescentes, 16, 17, 18 años, donde se va a incluir programación, ¿no? Elementos un poquito más avanzados, y luego tendremos también una serie de talleres dirigidos a gente que quiere formarse más en profundidad o que incluso quiere darle un perfil más maker a su currículum. Todos estos talleres son gratuitos, ¿no? Y cualquiera de vosotros o cualquier persona de Madrid pues puede apuntarse y participar en ellos. Toda la información de los talleres lo podréis encontrar en la página web
ciecmadrid.es y ahí vais a encontrar toda la información, de fecha sobre todo. Empezamos en el verano y empezamos trabajando con los niños en un par de colegios de Epicálvaro y aquí tenéis pues unas fotos de cómo lo pasaron y cómo descubrieron lo que es la tecnología Maker y cómo podían acceder y cómo podían fabricar cosas de una forma realmente cercana y sencilla. Las sesiones de Open Lab son sesiones de divulgación de lo que son la cultura maker, de lo que es la fabricación digital y su unión con la economía circular. Y se van a realizar cada 15, 20 días. Ahora mismo las estamos realizando en la escuela, pero también se han realizado la primera de ellas en arquitectura y probablemente podamos ir moviendo esta sede, ¿no? Hasta que podamos contar con el edificio y sus instalaciones. La primera de ellas fue a cargo de Daniel Ibáñez, donde nos hizo una aproximación a lo que era la economía circular, ¿no? Y cómo la enfocaban desde el Instituto Avanzado de Arquitectura de Barcelona. Fue muy inspiradora. Y también tuvimos una segunda hace 15 días con Gianluca Pugliosi, ¿no? Que nos enseñó cómo podríamos o cómo él desarrolla impresión 3D de gran formato, de tamaños impresionantes, utilizando materiales que en principio no son los típicos de la impresión 3D. En base a una matriz de PLA, pues él ha incluido desde neumáticos, ha incluido restos de naranja o otros materiales, ¿no? Como el serrín de madera. Ahí tenéis la dirección donde nos vamos a encontrar y ya repito, esto va a ser un espacio abierto a la ciudadanía, donde cualquiera que quiera participar, que quiera reparar, que quiera recircular algo que lo rodea, pues va a poder contar con apoyo y ayuda. Dentro de todas estas iniciativas, la UPM apoya con las comunidades ELISA. Las comunidades ELISA tenemos dos en esta escuela, una en concreto enfocada a economía circular, ¿no? Lo que llamamos el campo regenerativo, y la idea, bueno, estas son perdón, las universidades que están incluidas en este partenariado de ELISA, ¿no? Son 9 universidades en total y están ahí repartidas, y estas comunidades contienen profesores también de estas universidades. La comunidad, el campo regenerativo, pues la idea es que la universidad es una ciudad. Tenemos el tamaño de una ciudad, un pueblo si queréis grande, y aquí ocurren muchas cosas, ¿no? Aquí vive gente, aquí funciona gente, aquí come gente y por lo tanto generamos un montón de residuos y también necesitamos un montón de productos que podemos hacer recircular, que podemos hacer nuevas cosas con ellos. Nosotros, si nos fijamos solamente en esta escuela, tenemos 5.000 estudiantes, incluyendo profesores, personal administrativo y profesores. Por lo tanto, esto tiene un tamaño, simplemente esta escuela, suficientemente importante como para que nos planteemos una serie de preguntas sobre si podemos generar, si podemos reconstruir, si podemos recuperar parte de lo que nos está rodeando. La universidad somos unas 40.000 personas, por lo tanto eso ya es el municipio de Tres Cantos, ¿no? Y vamos a tener problemas pues muy, muy similares. Entonces, a través de este campus regenerativo vamos a trabajar en la economía circular y también vamos a apoyar a todas estas actividades que se realizan desde el CIEC. Estas actividades pues pasan por las Rs, ¿no? Desde la reutilización, la segunda mano, ¿no? A la remanufactura, el refurbir, y al final de la cadena pues el reciclaje, ¿no? Esto es lo que intentamos trabajar. Dentro de la comunidad regenerativa, o la semilla inicial de esta comunidad regenerativa, fue el Circularízate, ¿no? Circularízate englobaba, ahí está David, que es nuestro facilitador, ¿no? Englobaba un conjunto de estudiantes que querían impulsar estas estrategias circulares y empezamos con el reciclado
botellas. Lo que pasa es que nos pilló la pandemia y para reciclar botellas lo que sí necesitábamos era una cantidad importante de botellas y el asunto ahí quedó parado. Pero hubo oportunidades. Dentro de la pandemia pudimos contactar con los movimientos Maker de Madrid y fuimos recuperando el PLA que utilizaban de todo ese movimiento que se dio para hacer respiradores, para hacer mascarillas, para hacer ayudas a los hospitales y había mucho producto defectuoso. Entonces se recopilaron y lo que pasamos fue a triturarlo, a secarlo, a extruirlo y a reconstruir filamento 3D para imprimir 100% reciclado de PLA. Bueno, este grupo de estudiantes pues, ha ido adquiriendo fuerza y nos ha permitido también ahora tener un contenedor que es como nuestro escaparate dentro de la escuela y también para otras personas que quieran visitarnos dentro del espacio que conocemos como la piscina. Ahí está la foto del contenedor. Y ahí vamos a encontrar estas máquinas y se va a ver, es un espacio también abierto a todo el mundo donde se recicla el plástico. Bueno, estos son fotos de cómo es el laboratorio y su recogida. Y también aquí tenemos recogidos pues toda esta gente, organizaciones que nos están apoyando. De una forma, algunos con dinero, otros porque nos dejan instalaciones, otros porque nos proporcionan materiales. Entonces, la verdad que estamos siendo apoyados por muchísima gente y además contamos con profesores no solamente de industriales, sino de diferentes escuelas. Esto a modo de ejemplo, otra actividad que llevamos a cabo el año pasado fue el trabajar sobre el despilfarro alimentario. Esta actividad tuvo algo novedoso, es una actividad que se ha hecho desde primero de la carrera con alumnos de nuevo ingreso y han estado trabajando en nuevas formas de diseñar, desde bandejas de comida, tamaño de raciones, posibilidades de congelar piezas más pequeñas o sistemas que mejoran la gestión de las cafeterías. Entonces, han participado también profesores de la Universidad de Estambul, se ha comparado cómo se hace en unos países y en otros, ¿no? Y los alumnos han ido aprendiendo cómo poder atajar este problema. Aquí hay pues parte de las ideas que han ido desarrollando, ¿no? Ejemplos. Esto es una pequeña actividad dentro de otra serie de actividades como la ingeniería circular, que es una asignatura donde se trabaja la economía circular desde el punto cero, se parte de un diseño circular y se va desarrollando un producto o un servicio en todos los aspectos y aplicando estrategias circulares. También se proporcionan cursos y seminarios sobre temas en concretos que afectan a la economía circular. Trabajamos proyectos fin de titulación, tanto de grado como de máster, también tesis doctorales. Hemos participado en hackatones con otras comunidades y bueno, también hay 2 másteres en economía circular que se imparten en la universidad, donde los estudiantes reciben esa formación que están muchos de ellos solicitando. Bueno, cualquier información que queráis, pues ahí están nuestros correos. Ruth y David Sanz son los coordinadores de este campus regenerativo. Y bueno, pues esperamos veros en los siguientes Open Lab. Y ya le cedo la palabra a nuestro conferenciante. Aquí no tenemos la fecha. ¿Se escucha? Sí. Sí. A ver. Vamos a pasar una hoja para tener pues, de cara
internamente a tener una lista de asistentes y luego apuntándoos también a esta lista recibiréis nuestra newsletter quincenal y también como estamos grabando imágenes y haciendo fotos, pues bueno, que nos deis permiso para poder publicar en nuestras redes bueno, pues, todo lo relacionado con el evento. Perdón. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación de David y también del equipo del Fab Lab. Bueno, yo soy Lucía Lucas, soy la manager del Fab Lab y Bernardo es el técnico y vamos a ser la cara visible en el día a día del Fab Lab. Y bueno, no tenemos nada más que añadir a lo que ha comentado María Luisa. Y estas jornadas, bueno, pues dentro de uno de nuestros objetivos, ¿no? Que tenemos varios y uno de ellos y de los más importantes es crear un nodo de conocimiento en la intersección entre la fabricación digital y la economía circular. Y bueno, ya hay un montón de cosas que hacer y David, bueno, pues es una de las personas que nos va a alumbrar con su... bueno, con su tesis es muy interesante, nos va a presentar hoy su tesis. Bueno, él es arquitecto, es especialista en diseño y cálculo de estructuras y su tesis de doctorado bueno, pues vamos, hizo una investigación sobre el hormigón realizado con caucho reciclado, ¿no? entre los áridos que se pueden poner en la dosificación del hormigón, pues se le ocurrió la idea de mezclarlo con caucho procedente del reciclaje de neumáticos, de tal manera que además de reciclar un material que iba a ser directamente dirigido al vertedero y probablemente quemado, pues lo decidió pues introducir en la formulación de un hormigón de tal manera que también enriqueciera su comportamiento, ¿no? De tal manera que obtenemos un hormigón más flexible y nada, entonces él va a contar todos los detalles, que es súper interesante. Espero que os guste y nada, bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias al CIEC y a Lucía por organizar esto. Y bueno, y a la escuela, a Lucía y María Luisa por invitarme a dar esta charla. En realidad es mi primer postdoctorado de muchos que tengo, pero bueno, no pasa nada. Entonces, este trabajo sobre todo lo realicé en la Universidad de Sheffield durante mi primer postdoctorado en relación a un proyecto Marie Curie y un proyecto europeo, Anagénesis, que es lo que fundamentalmente voy a contar, ¿no? Y es básicamente eso, ¿no? Cómo emplear un residuo, ¿no? Esta cosa de la economía circular, cómo un residuo se puede convertir en un material valioso para otra aplicación, ¿no? Y bueno, unos pocos de datos, ¿no? Esto es un problema que tenemos a nivel mundial. O sea, los neumáticos son un problemón. ¿Por qué? Pues porque no dejan de generarse. O sea, se generan o se desechan 1,5 billones de ruedas al año. Y eso pues se va generando año tras año, ¿no? En Europa generalmente en todos los países desarrollados suelen ser 3,3 millones de toneladas y significa una rueda por persona al año que vamos desechando, ¿no? Tengas coche, no tengas coche o lo uses, ¿no? Pues tú vas a tirar todos los años al vertedero una rueda, independientemente de eso, ¿no? De tu uso individual, ¿no? Y eso significa, y eso tenemos que sumarle los que ya existen, ¿no? Tenemos 5,7 millones de toneladas de ruedas en Europa, almacenadas en vertederos como este concretamente es África, es un vertedero en África, pues que como reciben ruedas, ¿no? Del primer mundo, porque nosotros pues como que no queremos verlas, pero están ahí, ¿no? Y tenemos que colocarlas en algún sitio. Pero las ruedas son unos componentes que tienen una ingeniería detrás muy importante. Una ingeniería detrás que en el desarrollo de materiales y tiene unos materiales muy valiosos. Entre ellos el caucho, tiene acero de alta resistencia y tiene fibras textiles, ¿vale? Que actualmente pues, son difíciles de reciclar porque se
se amalgaman todo y fundamentalmente se hace por trituración, ¿no? Y esto significa pues, que cada año son 750.000 toneladas de acero se desechan por el reciclaje de ruedas, ¿no? Que generalmente se destinan a fundirla y hacer nuevo acero. O 250.000 toneladas de fibra de polímero, ¿no? Que esas son más difíciles la aplicación. Y en la línea de valorización, ¿no? de este residuo, para que hagan una idea, quemar una rueda para hacer energía significa que recupere únicamente el 25% de la energía que necesitas para fabricarla. Con lo cual, no nos queda otra que reciclarlas, ¿no? Buscarle una nueva vida a eso. ¿Por qué? Porque no podemos quemarlas para hacer energía, porque es que estamos continuamente tirando energía a la atmósfera y toda la contaminación que supone. Entonces, pues tenemos que, y no podemos ir a almacenarlas, porque esto es lo que pasa, ¿no? Esto es seña. ¿Os acordáis hace, pues cuándo fue? 2018, 2019, que pues se mosqueó con su cuñado y le metió fuego a un vertedero, pero un vertedero que supuso una contaminación brutal, que hubo que evacuar a un montonazo de gente por problemas respiratorios y bueno, y está prohibido. O sea, ya literalmente la directiva de residuos de la Unión Europea no te permite que ningún componente de la rueda se vaya directamente a un vertedero. Con lo cual es un problema que tenemos que o lo podemos trasladar a África o le podemos intentar dar una solución nosotros. Bueno, una rueda, pues fijaros, ¿no? En la sección transversal de una rueda, pues nosotros vemos el neumático y vemos el caucho, ¿no? El caucho con los rellenos, con los files de carbón, ¿no? De negro carbón, pero también tiene un 15% de metales y son metales de alta resistencia. Y tiene un 5% de materiales textiles, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, una descomposición, ¿no? Básicamente por calentar la rueda y ver qué es lo que tiene dentro. Y cuando la reciclamos actualmente, pues se nos quedan en componentes de caucho, trocitos de acero, ¿no? Trocitos de cables de acero que se quedan en unas dimensiones como un par de centímetros. Y después tenemos por otro lado una mezcla, una amalgama de textiles, ¿no? De fibras textiles, pues de distinta composición. Bueno, aquí hay gente que es más experta que yo en este reciclaje, pero básicamente se hace por trituración, ¿no? Y después pues, intentar separar los componentes uno por uno. Es muy complejo el proceso, ¿vale? No se pueden separar el caucho del acero tan fácilmente, ni el textil del acero, con lo cual la única manera que tenemos es triturarlo e intentar descomponerlo unas con otras, ¿no? Lo que voy a contar fue los resultados de un proyecto Anagénesis. Anagénesis en griego significa renacimiento, ¿vale? Un profesor catedrático en la Universidad de Sheffield dijo, tenemos por un lado un residuo que es muy contaminante y que no va a dejar de producirse, que son las ruedas, y tenemos un material que es el más usado a nivel mundial como elemento de construcción, que es el hormigón. Entonces dijo, ¿por qué no cogemos? Intentamos utilizar uno de los residuos más grandes que existen en el planeta y lo intentamos utilizar en uno de los materiales que más se usan en el planeta. Con lo cual, en cierta medida, se convierte no en un sumidero de estos materiales reciclados, porque lo que se busca no es que se convierta en un relleno y que se convierta ahí en su tumba, sino que esos materiales aporten una aplicación de alto nivel. Es decir, que hagamos un hormigón mejor. O sea, es decir, no tratar eso como un residuo y lo que lo tenemos que esconder en algún sitio lo metemos en hormigón, sino que decir, ¿cómo podemos hacer que estas fibras, que este caucho y estas fibras de textiles, pues se puedan utilizar en aplicaciones de alto nivel? Y esa fue la idea y se hizo un consorcio y se empezó, ¿no? Por Anagénesis. Pues en esta charla os voy a hablar muy a fondo del hormigón con caucho, que es el rubberized concrete. Bueno, perdonadme, no me ha dado tiempo a traducir la presentación, está todo en inglés. Pero bueno, el hormigón con partículas de caucho. Después tenemos el reusar las fibras de acero en hormigón y el reusar las fibras de polímero también en hormigón. Y vamos a ver distintas aplicaciones que hemos visto de cómo estos distintos componentes que vienen todos de una rueda pueden mejorar la respuesta del hormigón, ¿vale? Entonces, el hormigón con partículas de caucho.
Pues, ¿qué es esto? Pues es literalmente eso, es coger parte de los áridos minerales en una fracción por volumen y sustituirlos por partículas de caucho, literalmente, ¿no? Pues tenemos trozos con distintas granulometrías, igual que se hace en la granulometría de los áridos minerales. Pues vamos a tener trozos grandes, ¿no?, que van a sustituir los áridos de 2 centímetros, trozos más pequeños que van a sustituir los 5 milímetros y partículas muy finas también que van a sustituir la arena y los fines del hormigón. Y lo vamos a sustituir en distintos porcentajes de volumen. ¿Qué es lo que pasa cuando de entrada es una muy mala idea sustituir un árido que es muy duro, que le da la resistencia al hormigón, por un árido que es muy blando y que lo va a debilitar, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que está la típica? Esto es una probeta de un hormigón con un 70% de reemplazo. Si fijáis, una rotura bastante mala de lo que se esperaría en un hormigón. Y esta es la curva de capacidad, bueno, la curva de resistencia, donde se ve la resistencia en función de la microdeformación. ¿Vale? Cuánto se acorta en función de la tensión. Si os fijáis, perdón. Es un hormigón que apenas tiene resistencia. O sea, tiene un hormigón de 6 megapascales. Eso es un hormigón de nada, ¿no? Si nosotros estamos construyendo con 25. ¿Vale? Esa es una de las cosas peores, ¿no? Que es que se le reduce la resistencia a compresión a lo bestia, hasta un 90%. También en la parte de trabajabilidad del hormigón, es decir, en la pasta fresca, se reduce su trabajabilidad y su plasticidad, ¿no? Las partículas de goma hacen que se trabe mucho el hormigón, sufre sangrado, sufre esa desagregación de lo árido y hay que trabajar mucho la mezcla para conseguir una mezcla que se amolde, ¿no? Que no pierda propiedades. También se incrementa mucho la cantidad del aire y se reduce la capacidad de reacción y a compresión. Está diciendo, estás haciendo un hormigón fatal, ¿no? Estás haciendo un hormigón malísimo. Pero tiene una cosa que es muy buena para aplicaciones donde necesitamos gran deformabilidad. Y es este tramo de aquí, ¿no? Este tramo de aquí que cae y le estamos dando ductilidad al hormigón. Estamos haciendo con un material frágil, que es una piedra, que se rompe a unos 3.500 de microdeformaciones, se va a cero, pues nosotros esa caída ya no es una caída tan radical, sino que una caída mucho más gradual. Eso hace que tenga mayor ductilidad, si se puede hablar de ductilidad en hormigón, tiene mayor capacidad de disipación de energía, porque esta área es mayor, tiene resistencia al amortiguamiento, incrementa a lo bestia la capacidad de amortiguamiento, y eso pues incrementa su resistencia a los impactos, ¿vale? Pues bueno, esos son como propiedades del material, ¿no?, que hemos visto que podemos obtener. Esta es la misma curva, ¿vale? Esta misma curva hasta el pico, donde nosotros podemos ir viendo qué va pasando. Hicimos varios ensayos con hormigón sin reemplazo de goma o sin reemplazo de caucho hasta un 100% de reemplazo, ¿vale? Aquí veis la curva tensión-deformación, donde veis pues, la tensión en la parte en el eje Y y la microdeformación axial y microdeformación lateral, es decir, cuánto se expande el hormigón y cuánto se acorta el hormigón. Pues fijaros lo que está diciendo. De entrada nosotros buscamos hacer un hormigón más flexible, ¿vale? Es decir, que se deformara más. Pues fijaros, no solo estamos reduciendo la resistencia, es decir, un hormigón de 60 megapascales lo estamos convirtiendo en un hormigón de 10 megapascales, sino que encima la deformación pico va bajando. ¿Lo veis, no? O sea, no solo estamos haciendo un hormigón que resiste más, sino que estamos haciendo un hormigón que se deforma menos. Y entonces me dice, David, pues estás perdiendo el tiempo. Estás haciendo el tonto con esta aplicación. Pero ahí es donde está la idea. Es decir, si nos fijamos en esto, es malísimo colocar el hormigón. Pero si nos fijamos, se incrementa la capacidad de expansión lateral. ¿Vale? Es un hormigón que se acorta menos, pero se expande mucho más. ¿Por qué? Por el coeficiente de Poisson del hormigón lo incrementamos a lo bestia. Al incluirle áridos de goma, que tiene un coeficiente de Poisson mayor, pues expande más el hormigón. Y expande más porque la goma está conteniendo esa expansión y está haciendo que la estabilidad lateral se alargue en el tiempo. Pues quiere decir, como resultado de esta gráfica, pues que
incluir goma al hormigón es una muy mala idea, ¿vale? Es muy mala idea. Bueno, es muy mala idea. ¿Por qué? Pues porque hay una caída de la deformación pico, ¿vale? Pero a cambio expande mucho más. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no contenemos esta expansión, ¿no? Aquí tengo una gráfica de todos estos resultados concentrados en una serie de gráficas, ¿no? Como vemos, en función del volumen de reemplazo, la caída de resistencia es exponencial. La caída de la deformación axial, es decir, cuánto se deforma, cae radicalmente, ¿no? Y la expansión lateral crece linealmente. ¿Qué pasa? Que si nosotros contenemos esa expansión lateral, es decir, lo que hace que se rompa el hormigón no es la deformación axial, es la inestabilidad lateral cuando se forman grietas y hace que el hormigón pierda su estructura. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no usamos FRP? Es decir, polímero de fibra, para contener la expansión lateral. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos esto? Pues que convertimos un hormigón que tenía 8 megapascales y un 1% de deformación en un hormigón que puede resistir 90 megapascales y un 6% de deformación. Quiere decir que tenemos un hormigón de alta resistencia que se deforma 20 veces más que el hormigón normal. Simplemente por el hecho de contener esa expansión lateral. Entonces ya tenemos un hormigón. Bueno, estos son dos ejemplos que son con un cilindro de fibra de aramida, es decir, la fibra de Kevlar, la que tienen los chalecos antibales, y esto es una fibra de carbono. Entonces, esa fibra, cuando el hormigón intenta expandir y este hormigón expande mucho, esa fibra está conteniendo esa expansión. Cuanto más intenta expandirse el hormigón, a ver si me deja la flechita, cuanto más intenta expandirse el hormigón, más aprieta la fibra. Entonces, un confinamiento pasivo que el hormigón intenta deformarse y tengo una chaqueta que dice, no, tú no vas a ir a ningún sitio. Entonces, lo que va pasando es pues, como con la arena de la playa, ¿no? Tú te subes en una lata vacía y la aplastas. Si la llenas de arena, te puedes subir encima y eso aguanta un montón de peso. Pues esto es exactamente igual. Lo bueno es que ahora el hormigón que tenemos dentro es un hormigón de alta deformabilidad. ¿Por qué? Pues porque el caucho lo que nos está ofreciendo es esa capacidad de deformación axial gracias al árido de caucho. Entonces, tenemos un hormigón de altas prestaciones, ¿no? Porque se deforma 20 veces más que el hormigón normal y resiste más o menos los mismos niveles que se esperaría en un hormigón normal. Un hormigón normal normalmente estaría en unos 25 megapascales y nosotros estamos llegando a unos 60 y cuando es aramida, pues fijaros, estamos llegando hasta 90, que es un hormigón de alta resistencia. Pues bueno, esto ya nos da una idea de que sí se puede usar el material, se puede usar el árido y oye, tiene unas aplicaciones, ¿no? Esto ya tiene una aplicación estructural. Lo que teníamos antes era basura. Lo que tenemos ahora, esta tecnología nos va a permitir ciertas aplicaciones. ¿Dónde se buscan las aplicaciones? Pues sobre todo en sitios donde necesitemos un hormigón que se deforma mucho. Ahí surgió el siguiente proyecto, ¿no? Este es el proyecto de mi primer postdoc, que se financió con una beca Marie Curie en la Universidad de Sheffield. Entonces la idea que tuvimos fue decir, venga, vale, tenemos este material que tiene una potencialidad para aplicaciones estructurales. Dijimos, ¿por qué no buscamos una aplicación estructural donde podamos demostrar que este material se puede usar? Entonces se planteó este proyecto que se llama estructuras sismorresistentes altamente deformables y lo que estudiamos fue unos componentes muy claros, que son las vigas de acoplamiento en pantalla acoplada. Si os fijáis, esto es hormigón. Esto es un prisma de hormigón. Si os fijáis, esto es un prisma de hormigón con hormigón de caucho y este es el mismo prisma confinado con un par de capas de fibra de carbono. Si os fijáis, esto es una deformación que con hormigón normal sería imposible que pudiéramos encontrarla. ¿Vale? Pues bueno, buscamos un elemento estructural donde es muy necesaria la deformabilidad. Y una cosa uno de los componentes que más demanda de deformación tiene son las vigas de acoplamiento en pantalla acoplada. Básicamente son estas cositas de aquí, ¿vale?
Cuando tú tienes una pantalla de hormigón, un muro de hormigón y otro muro de hormigón, y tienes unas vigas que se unen entre medias, pues son esta cosa de aquí una viga de acoplamiento. Si os fijáis, esto es una viga de acoplamiento rota después de un terremoto. ¿Qué es lo que le pasa? Que tiene una relación de canto con respecto al ancho muy grande, con lo cual su capacidad de formación está muy limitada. ¿Vale? Entonces dijimos, ¿y si ponemos la goma aquí? Si ponemos este hormigón de goma aquí, si ponemos aquí una sección prefabricada en taller, donde nosotros podamos controlar la fabricación, la cantidad de goma que usamos, la fibra aramida, y sustituimos esto por un elemento que sea altamente deformable. Pues bueno, eso era el objetivo del proyecto. Estas son las vigas de acoplamiento, ¿no? ¿Cómo funcionan? Pues cuando la deforma, pues si os fijáis, pues a medida que vamos creciendo en altura, cada vez se demanda más deformación, ¿no? Y es un componente que si falla, falla todo el componente estructural, es decir, un elemento puede hacer que toda la estructura falle. Con lo cual dijimos, si mejoramos un componente, mejoramos sustancialmente todo el sistema. Y eso es lo que decidimos. Entonces, ¿qué hicimos? Pues como nos gusta romper cosas, pues hicimos una para romperla. Ya está, no, de hecho hicimos 4. Y nada, pues dijimos, pues ¿cómo es el armado de una viga de acoplamiento normalmente? Pues así, ¿no? Pues tiene unas diagonales de acero con unos cercos acortantes y en lugar de rellenarla de hormigón, la rellenamos de hormigón de goma. Fijaros los trozos de goma, no unos trozos de 3-4 centímetros. Y esto de aquí después pues lo envolvimos con fibra de Kevlar y le pusimos 4 capas, ¿vale? 4 capas de fibra de Kevlar con una resina epoxi y lo ensayamos, ¿vale? Dijimos, pues bueno, el material funciona, la idea parece que funciona, entonces vamos a probar a una escala mayor cómo va. Lo colocamos en un pórtico de reacción de la Universidad de Sheffield y bueno, básicamente esto es como si cogemos la viga y la doblamos, ¿vale? Cogemos la viga, la doblamos, esto representa una de los muros de hormigón, esto representa otro de los muros de hormigón y aquí está pues nuestro elemento que hace que se comporte mucho mejor, ¿no? Pues bueno, aquí veis un ensayo, ¿no? Si os fijáis, pues lo fuimos empujando con un ensayo cíclico donde fuimos llevándolo a distintas amplitudes. Si os fijáis, fijaros cómo se deforma este hormigón de aquí. O sea, se aplasta como si fuera mantequilla, ¿no? Es como empieza a aplastarse, la camisa empieza a contener esa expansión y vamos consiguiendo pues un hormigón que en las zonas donde tenemos compresiones, que es donde necesitamos que el hormigón se deforme mucho, estamos consiguiendo un hormigón que se aplasta sin llegar a romper. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos incrementando la capacidad de deformación global de todo el sistema, simplemente controlando la capacidad de deformación de los extremos de aquí. Esto está hecho con un hormigón de reemplazo de 60%. Si nos fijamos en los números, bueno, esta es la curva fuerza con respecto a desplazamiento horizontal. Si os fijáis aquí en esta gráfica, lo rojo es lo que nos pide la normativa. Lo negro es lo que la línea negra es una estructura de hormigón convencional, ¿vale? Es decir, la que sería con la normativa, pues si os fijáis, pues la capacidad de formación es mucho menor. Y las amarillas son las vigas de acoplamiento con caucho. ¿Qué quiere decir? Que estamos multiplicando por 3, o sea, más o menos, no por 3, no por 2, 2,5 a veces, la capacidad de formación de un componente. ¿Qué quiere decir? Pues que tiene potencial, ¿no? Que tú dices, oye, pues es lo que hacemos nosotros, ¿no? Tenemos una idea, la rompemos y si funciona, funciona, ¿no? Y esto es claramente, funciona, ¿no? Somos capaces de hacer una componente que se deforma 2 veces más que un hormigón convencional. Con lo cual, pues estamos bastante satisfechos, ¿no? También hicimos pruebas con otro tipo de componentes. O sea, esto parece, no es tan espectacular como parece, pero es un gran avance en el uso del hormigón, ¿no? Hicimos otras pruebas, ¿no? Dijimos, ¿por qué no utilizamos otro elemento que fuera muy frágil en la estructura sismorresistente? Son los pilares cortos. Los pilares cortos
Si sabéis, son pilares que tienen una relación canto con respecto del alto menor a 2 y son responsables de un gran número de colapsos durante un terremoto, ¿vale? Entonces dijimos, pues vamos a hacer una estructura con un pilar corto y vamos a ver qué pasa. Entonces, pues hicimos una estructura con un pilar corto y una estructura con un pilar corto en hormigón. Y la ensayamos. Y bueno, es una cosa que pasa a la gente que rompemos cosas que nos ponemos muy contentos cuando se rompen. Y gritan, ¿no? Y la gente pues, se queda, se pone contenta, ¿no? Pero aquí lo que nos interesa ver es que esta pieza de aquí, sometida al mismo terremoto, falló antes de alcanzar la carga máxima que aplicaba el terremoto. Es decir, a unas pocas sacudidas acabó colapsando completamente. Cuando para la misma sección, la misma rigidez, la misma capacidad, nuestro hormigón de goma, nuestro hormigón de caucho confinado, pues estaba intacto, ¿vale? De hecho, resistió niveles de terremoto 4 veces mayores que el que se esperaría en esta estructura general. Con lo cual, pues bueno, en ensayos estáticos parece que funciona y en ensayos dinámicos parece que también, ¿no? Pues bueno, esa es una de las aplicaciones que teníamos del hormigón de caucho, sobre todo aplicaciones sísmicas. Respecto a las aplicaciones de otros componentes, pues también se intentaron buscar aplicaciones para las fibras, ¿no? O sea, el proyecto Anagénesis lo que buscaba era intentar buscar aplicación para cada uno de los componentes, ¿vale? Entonces, se intentaron reutilizar las fibras provenientes del reciclaje de los cables de acero en hormigón. Y bueno, esto es algo que se lleva haciendo. El FRC, ¿no? El Fiber Reinforced Concrete o el hormigón reforzado con fibra, es algo que está más que generalizado, ¿no? Se usa mucho en prefabricado y se usa sobre todo en losa. Si vais a IKEA, es que yo soy así de que voy a IKEA y me fijo en el suelo. Pues el suelo de IKEA es todo hormigón con fibra, ¿vale? Tiene una fibra de este estilo, ¿no? De esta forma. ¿Y por qué? Pues porque mejora su capacidad a tracción sobre todo, ¿no? Y mejora su durabilidad, mejora su resistencia a la abrasión, hay una serie de cosas que mejoran el hormigón. Tanto que se utilizan 500.000 toneladas al año en hormigón con fibra. Pues ¿por qué de esas 500.000 toneladas no utilizamos de las 250.000 toneladas de fibras que salían del neumático? ¿Por qué no las usamos aquí? Y esa fue la idea. Entonces pues cogimos y hicimos hormigón con fibras, ¿no? Y cogimos las fibras que salían del neumático y se le fueron incluyendo al cemento. Estos fueron unos resultados pues bastante, pues bueno, no llamativos, pero bueno, se ve qué es lo que pasa, ¿no? En un prisma sencillo sometido a una flexión simple de 4 puntos, pues veis lo que hace las fibras, ¿no? Si tenemos un hormigón, un dado de hormigón sin fibra y con distintos contenidos de fibra, estos son 10 kilos, 20 kilos y 30 kilos por metro cúbico, ¿qué es lo que hace? Pues incrementa muchísimo la ductilidad. Es decir, se pueden utilizar para mejorar la ductilidad de esos componentes, ¿no? Y hacer un hormigón. Esta es la resistencia a flexión, que está íntimamente relacionada con la resistencia a tracción del hormigón. Pues podemos hacer un hormigón que sea más dúctil a tracción. Eso si utilizamos las fibras recicladas, ¿vale? Si mezclamos fibras recicladas con unas poquitas de fibras manufacturadas, pues fijaros la capacidad que tiene, la ductilidad a tracción que tiene el hormigón. Tiene una capacidad mucho mayor, ¿no? Y es una buena idea. Esto es una manera de buscar una aplicación de alto nivel a esas fibras que generalmente, según la ETRA, que es la empresa de la Tire Recycling Association, ¿no? la Asociación Europea de Reciclaje Neumático, dice que muchos de estos se dedican a fundirlos para hacer nuevos metales, ¿no? Fundirlos para hacer nuevos metales significa el coste del reciclaje medioambiental, más después fundirlo, el coste energético de fundirlo y volver a hacer acero. Pues, de nuevo,
un paso intermedio es reutilizarlo, ¿no? Pues reutilizar las fibras, aunque sea un reciclaje de bajo nivel porque se ha degradado no el material, pero se puede reutilizar disminuyendo el impacto energético que tenemos, ¿no? Pues eso es la idea, ¿no? Reutilizar esas fibras donde hacen falta. Y eso pues se aplicó en una losa, en Bosnia-Herzegovina, pues se fabricó una losa completamente hecha con estas fibras. Y esas fibras pues mejoraron la capacidad, ¿no? Se fue monitorizando el desplazamiento de esa losa por retracción y se fue midiendo cuánto había retraído esa losa y cómo esas fibras recicladas de neumáticos mejoraban ese comportamiento de retracción, ¿vale? Otra cosa donde se utilizó, pues en un puente en Barcelona. Dale al play, por favor. Ahí. En un túnel en Barcelona, se utilizó para un hormigón proyectado. Se cogió la mezcla que se le decía al proyectado y se le incluyeron en Suiza. Y esto se utiliza también para hacer un hormigón proyectado de mejores opciones que el hormigón proyectado original. Otras aplicaciones que se utilizaron, pues se utilizaron para hacer los durmientes de los trenes, ¿no? Las traviesas de los trenes, el prefabricado. También se someten a muchas tracciones y necesitan incrementar su resistencia a tracción. Pues también se utilizaron para eso. Y hay muchas más aplicaciones del hormigón con fibra, donde las fibras manufacturadas se pueden sustituir fácilmente por fibras recicladas. Lo único que tenemos que conseguir es una mezcla adecuada. ¿Por qué? Pues porque la longitud no es exactamente la misma que podemos conseguir con las fibras manufacturadas. No podemos sustituirlas, pero al igual que pasa con el hormigón con árido reciclado, parte de su árido o parte de esas fibras se pueden reducir y se puede mejorar el comportamiento con la fibra reciclada. El otro componente, y ya termino, el otro componente que sale del neumático es los textiles, ¿no? de polímero. Esto es una aplicación bastante más compleja porque salen realmente sucios, ¿vale? En el proceso de triturado, pues salen con un montón de mezclas metálicas, con un montón de finos de los neumáticos, y el principal problema que nos encontramos fue cómo limpiarlos, ¿no? Eso es cómo entra, es cómo sale del proceso de reciclado, donde sale con un montonazo de restos de caucho. Y tuvimos que inventar un procedimiento de limpieza, ¿vale? Entonces, pues aquí básicamente es una serie de tamices colocados uno encima del otro, ¿no? Una serie de tamices en paralelo y la masa esta de fibra de polímeros mezclados con restos de neumáticos metálicos, etcétera, se colocaba en la parte superior con unas bolas de goma y se inyectaba aire comprimido a alta presión. Entonces eso iba como haciendo como una lavadora y por golpeo pues iba limpiando las fibras. Y básicamente pues estas fibras, estos tamices iban recogiendo los restos del caucho y al final pues nos quedaba una mezcla más o menos limpia de goma. Es muy difícil conseguir limpiar eso, ¿no? La gente que trabaja y vosotros que trabajáis en esto, pues no sé cómo la dejáis, pero para nosotros supuso un dolor de cabeza enorme la limpieza de esto. Pues bueno, conseguimos unas fibras que más o menos tenían unos residuos de caucho que nos permitían que no fueran significativas en la mezcla en el hormigón, ¿no? ¿Y para qué se puede usar esto? Pues uno de los grandes problemas del hormigón en las losas, sobre todo la retracción, ¿vale? Incluyendo 5, 10, 15 kilos por metro cúbico de fibra en el hormigón, no cambian sustancialmente las propiedades del hormigón. ¿Y qué es lo que hacen? Las fibras húmedas lo que hacen es ir liberando la humedad progresivamente en el curado del hormigón, con lo cual disminuye a la mitad o a la cuarta parte la retracción del hormigón debido al proceso de curado. El proceso de curado del hormigón se va deshidratando y la diferencia de pérdida de humedad en la superficie con respecto en el centro lo que provoca es una retracción y provoca fisuración. Y eso es un problema enorme, sobre todo si tiene unas grandes extensiones, unas losas enormes de hormigón. Pues si utilizamos las fibras de reciclado neumático,
No cambiamos el hormigón y lo que sí mejoramos sustancialmente es esa fisuración y esa retracción, ¿no? Si os fijáis aquí hay una probeta que tiene solo fibra de polipropileno, que es lo que se utiliza ahora, y con fibra reciclada de neumático. Se ha mejorado bastante. Y otra cosa que se utiliza mucho también, o una aplicación que es como menos directa, es para la explosión del hormigón cuando está sometido al fuego. Cuando tú le colocas fibra de polipropileno, mejora esa explosión del hormigón o de las capas del hormigón cuando está sometido al fuego. Dale a play, por favor. ¿Y qué es lo que pasa si le pones fibra de polipropileno o las fibras de recicladas? Pues lo que nos está pasando es que con 1 kilo pues solo nos ha estallado una parte, ¿vale? Con 2 kilos apenas tenemos un poco de desconchamiento aquí. Con 7 kilos prácticamente no hay ningún tipo de explosión en las fibras. Pues bueno, eso es una de las aplicaciones que ahora mismo no se están utilizando, pero es una de las posibles aplicaciones que tenemos. Y bueno, pues ya para terminar, evidentemente esto no lo he hecho yo solo. Esto ha sido un trabajo donde han intervenido 17 instituciones, pues que liderando estaba la Universidad de Sheffield, pero hay un montonazo de universidades, pequeñas y medianas empresas grandes, pues bueno, una serie de gente y un montonazo de asociaciones y más gente, ¿no? De los cuales muchos de ellos eran postdoctorales como yo, que bueno, ya aquí pues la figura del postdoc, que no está muy valorada en España, pues estas cosas yo creo que pasan gracias a esa figura intermedia en la ciencia que es el postdoc, que es el que está rompiendo cosas y se pone muy contento, ¿no? Cuando se rompen, ¿no? Y nada, pues muchas gracias. Tengo que decir que esto está financiado por el 7º programa Marco y por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea. Y bueno, pues dudas que tengáis y que pueda intentar resolver, pues, y si no hay dudas y hay posibles aplicaciones que podamos trabajar, pues mucho mejor, ¿no? Si nos quedan, ¿no? Muchas gracias, David. ¿Alguien ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguien? Millones, ¿no? Hola, buenos días, David. Buenas. Yo soy Luis Muñoz, de la planta de neumáticos de Chiloé, ¿vale? Una pregunta. ¿La granulometría que usasteis para las piezas de hormigón, la analizasteis o hicisteis diferentes pruebas con diferentes granulometrías o metisteis un todo uno? No, se hicieron más de 200 mezclas para conseguir la óptima. Y de hecho, una estudiante de doctorado estuvo pues, 1 año prácticamente de su tesis haciendo distintas granulometrías de neumáticos, de reemplazo. Generalmente sigue una granulometría muy parecida al hormigón, pero en goma, ¿vale? O sea, sigue la misma curva de granulometría. El problema fundamentalmente que se ha encontrado sobre todo es la plasticidad y en la cantidad de cemento que se tiene que usar. Se tiene que usar una cantidad de cemento bastante más que en el hormigón normal. Se utilizaban también, la mezcla ideal llevaba ceniza volante, llevaba una gran cantidad de cemento, plastificante y superplastificante, para que aquello no se descompusiera. Claro, es que estamos haciendo una nueva receta de hormigón. Y claro, pues esas mezclas, si las haces mejor o peor, reducen más o reducen menos la cantidad de resistencia, ¿no? Si quieres te digo la receta. No. Te lo puedo decir, vamos, está pública. O sea que, y eso, ¿no? Simplemente esa misma granulometría que retira se la coloca en la misma gradación en neumático. Tengo varias cosillas, pero
Otra es la deformación que sostenía en el hormigón una vez que ya estaba ensayando, ¿era una deformación elástica o plástica? No, ya había fisuración, ya había, o sea, cuando llega al pico de formación ya después Ya no recupera. No, no se recupera. Es justamente ese pico se medía en el inicio de la pérdida de estabilidad lateral. Con lo cual decía, en el momento en el que aparecen las grietas verticales, que la expansión controla ya el comportamiento del hormigón, entonces ahí se considera que es la deformación pico. Y ya eso no es irrecuperable. Esa es rotura. Y luego dos cosillas muy rápidas. ¿Probasteis a hacer ensayos de encapsular, digamos, a cubrir un hormigón igual que cubrís el hormigón con caucho, un hormigón normal para ver si la resistencia también era sí, la misma? este hormigón tiene, sí, ese ensayo está hecho de hace ya muchos años, ¿no? El hormigón confinado con FRP de carbono. El problema que tiene es que la capacidad de expansión lateral del hormigón normal es mucho menor que la capacidad de expansión lateral del hormigón de goma. Entonces, el incremento de deformación se incrementa, pero no a los niveles que se consiguen con un hormigón de goma. ¿Por qué? Pues porque una vez ha expandido por encima de los límites que le establece la camisa, el hormigón de dentro ya está completamente roto, el normal. Mientras que el hormigón de goma todavía tiene cierta capacidad de expansión. Y eso es lo que le hace, esa capacidad de expansión es la que hace que recupere tanta resistencia y tanta deformación. Sí, funciona. El hormigón normal incrementa 2 veces en resistencia y 1,5 veces en deformación. No 20 veces y 10. Y luego, respecto a la fibra metálica, cogisteis la fibra sin darle ningún tipo de tratamiento, entiendo. O sea, La limpieza. la limpieza y ya está. Sí, no, se tuvo un poco de cuidado en la integración. O sea, cuando se integra con el hormigón, si no tienes cuidado en la hora de integrarla, puedes hacer una mezcla que tenga una desproporción grande. Entonces, se diseñaron como una especie de cedazos que cuando echaban las fibras las dispersaban. Porque tú sabes, cuando salen las fibras salen unas marañas enormes. Como un estropajo. Un estropajo así, enorme. Y entonces lo que se hizo fue un sistema que por vibración iba descomponiendo ese estropajo y haciendo que la integración de las fibras fuera mayor. Pero tratamientos no, simplemente como salían del reciclado. Por eso salen fibras que son así, fibras que son así, fibras que son como sean. Bueno, muchas gracias. Nada. Yo tengo una pregunta. Pregunta. Soy Antonio Fernández, también de la planta de neumáticos de Chiloeches, y mi pregunta va con respecto a la fibra de acero que tratasteis de poner y la que tenéis, la que tenemos prefabricada en el mercado. No tenéis, has puesto un par de gráficas, pero no has puesto el comparativo que tendríamos con la mejora solamente con la fibra, y me refiero, solo has puesto la de la fibra del propio neumático, y no hay una que sea intermedia, la que viene fabricada por el mercado. A ver, espérate, creo que... La pregunta es, ¿en cuánto incrementa el añadirle la propia fibra del mercado? ¿En cuánto incrementa el...? Si hacemos esta mezcla en comparación a lo que hay en el mercado ahora mismo. Pues no sabría decirte, la verdad. Pero es que si te digo algo te voy a mentir. Tú dices que cómo mejora si solo tiene la fibra. Creo que el amarillo, es que le he quitado la leyenda. Creo que el amarillo son las fibras únicamente con las fibras de mercado. Y estas son incluyendo cierto porcentaje de fibras de recicladas. Entonces mejora. ¿En qué mejora? Mejora en que le puedes quitar cantidad de fibras de acero de estas y las puedes sustituir por fibras de estas. ¿Vale? Pero no sabemos si tiene una mejora de rendimiento. Te lo puedo decir, pero no tengo los datos. Vale. ¿Vale? Sí mejora, sobre todo en volumen, ¿no? Porque al final el comportamiento es más o menos similar con menos fibras manufacturadas. Pasa algo parecido como cuando utilizas áridos reciclados en hormigón, que no le puedes poner todos los áridos reciclados, sino que tienes que colocar un cierto porcentaje. Pues aquí las fibras tienen que pasar algo parecido, ¿no? Le tienes que quitar unas pocas y poner unas pocas recicladas, ¿no? No puedes quitárselas al 100%. El 100%, pues esta cosa de aquí, que tampoco es interesante. ¿Vale?
Sí, y luego otra duda breve también, si habéis realizado algún tipo de estudio de mercado a la hora de poder aplicar estos productos y la viabilidad de meterlos a ellos directamente en el mercado o simplemente han sido ensayos más puramente técnicos en el laboratorio. Sí, había una empresa que estaba en Sheffield que se llama Twincon, que se dedicaba a comercializarlo, ya se dedica a comercializar las fibras las fibras recicladas. Entonces, ellos sí, dentro del consorcio se dedicaron a ver la viabilidad de aplicaciones en el mercado y la gente de Comsa en Cataluña tenía que encargar de hacer una aplicación, un proyecto de demostración. Ya no tengo claro ese estudio de viabilidad, ¿sabes? Porque no tengo esos datos, pero que se ha hecho, estoy seguro. Lo que pasa es que cuesta, ¿no? Meter estas cosas cuesta, ¿no? Tú ahora le dices a un SACIR, le dices, vamos a hacer los pilares de hormigón de goma y te mandan la mierda, vamos, literalmente. Sí, ¿no? El lunes tenemos una prueba de un túnel de SACIR. Sí. ¿Pero con hormigón de goma? No, con fibra. ¿Con fibra de esta? Pues funciona. Tened cuidado que se atascan las tuberías. Que tenemos que vencer ciertas resistencias internas en la casa. Sí. Pero bueno, que sepáis que al final sí es posible. No, sí. Esto en el material, este que se hizo en el túnel está en Cataluña. Se hizo en la entrada del túnel porque no se quiso hacer dentro del túnel porque tenían miedo, básicamente, y sí se hizo y salió bien. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta que tienes que mezclarla con fibra manufacturada y que el volumen es más pequeño. Y un problema que tienen eso, si lo vais a hacer, es que a nosotros se nos atascó la tubería, pero a lo bestia. O sea, porque la fibra de ese estropajo que hemos dicho, pues se tiende a reproducir luego. Entonces, cuando lo estás proyectando, llega un momento en que las fibras pues, se quedan encapsuladas en la de esta. Pero bueno, sí, que es cierto que hay mucha reticencia. ¿Por qué? Pues porque no hay normativa que nos respalda. No hay, pues nadie te asegura la durabilidad a largo plazo, ¿no? Que esos componentes, cómo se van a comportar dentro de los materiales dentro de 50 años. Entonces, pues bueno, yo entiendo que en construcción, generalmente somos bastante conservadores, pues nos cuesta adoptar ese tipo de cosas, ¿no? Pero se puede hacer. Vamos, si nos dice que lo vaya a hacer. ¿La habéis hecho pruebas ya de proyectado o no? ¿El lunes la hacéis? Pues si se os atasca, me gustaría saber si... Me gustaría saberlo. No, lo digo porque nos pasó, ¿eh? En ese vídeo la tubería se... Hay que tener cuidado con la integración y hay que tener cuidado con el proyectado. Y aquí se ha tenido cuidado, como lo han dicho, se va a tener mucho cuidado con el tema de la logística, que no sea una palabra, que más corta. Sí, ese es el problema, ¿no? Y sobre todo mezclarlas con manufacturadas, ¿no? Que es lo que es importante. Pero bueno, si os soy sincero, yo hice mucho la parte de goma y esto lo he traído como aplicaciones que se hicieron en otras fases del proyecto. Pero quería contarlas porque es como otra pata del proyecto que buscaba también eso, cómo usar todos los componentes, ¿no? Y sobre todo la importancia era que fueran aplicaciones de alto nivel, es decir, que hicieran un hormigón mejor, no que fuera un sumidero de material, que es para lo que se utilizan ahora mismo los materiales de construcción, es como pues, el uso de relleno en ¿no? O como decía antes en el asfalto, pues un porcentaje tiene que ser de esto, ¿no? Pero como un filler o como la loseta esta de los parques infantiles, las barreras también, las barreras, las New Jersey y estas de hormigón, hay algunas que se están haciendo con goma también. Tiene aplicaciones militares también en temas de impacto, en temas de prevención contra impactos, contra explosiones, y hay muchas aplicaciones. Ha habido como un pico durante el último de años de aplicaciones de reciclado neumático y ahora está un poco más estancado, pero yo creo que tiene bastante potencial. Vamos, de hecho, sísmicamente yo creo que no lo puedes conseguir con hormigón normal. Pero bueno, más preguntitas. ¿No? Pues nada, es una cosa, una
charla mucho más técnica que la que estamos acostumbrados, pero bueno, espero que os haya gustado. ¿Y ahora dónde? Nada, la lista estaba... Ok. Pues nada, David, muchísimas gracias. A mí me parece súper interesante. Ya hablaré contigo. Ya te preguntaré cosas así ya más concretas de temas de tesis y tal. Y nada, y a los demás tenemos un aperitivo en el Fab Lab. O sea, tenemos la visita al Fab Lab y nos vamos a tomar ahí un pincho de algo y algo de beber y nada, nos vemos ahora abajo.